Quería empezar, naturalmente, agradeciendo a la organización de estas jornadas, de estas conferencias, tanto al director de Arqua, Rafael Sabio, a quien conozco de su etapa emeritense, como a Juan Pinedo, la invitación que me han hecho. A Juan hablamos hace ya algunos años en uno de aquellos clásicos jueves fenicios de la necesidad de retomar el proyecto del Bajo de la Campana, y entonces ver que ahora se está haciendo constituye una satisfacción. Una satisfacción también trabajar con este material tan extraordinario. El otro día, tanto aquí como en Arquatec, tuve la oportunidad de manosearlo, de verlo por primera vez, de tú a tú, por dialogar con él, por hacerle preguntas. Y en ese sentido también quiero agradecer mucho al equipo de Arqua las facilidades que me dieron, tanto a las conservadoras como las auxiliares que han estado estos días aquí con nosotros. Están aquí Milagro y está también Rocío, está Elena, y no quiero dejar de mencionar también, aunque no estén, a Soledad y a Celia. Y en este sentido ya digo que al placer de trabajar con ese material per se une el placer de trabajar en unas condiciones verdaderamente agradables. Vamos a tratar temas que tienen que ver con la cultura fenicia, la zona originaria de la cultura fenicia, la zona de la costa sirio-palestina, está atravesando en estos momentos por unos procesos, por unas situaciones terribles, y también quería dedicar unas pequeñas palabras a recordar, a solidarizarnos con la gente que está sufriendo allí, que está pasando unas situaciones verdaderamente lamentables, ¿no? Acordarnos de las víctimas, acordarnos de sus familiares, y a otro nivel, acordarnos también de las familias de los que están provocando esa situación. Son distintos tipos de recuerdos. Y sin salir de la guerra y de los bombardeos, quizá ustedes se pregunten por qué inicio un discurso sobre un barco fenicio que se hundió en el siglo VII, con esta imagen de estos bombarderos F-17 de la Segunda Guerra Mundial. Y la razón es que son protagonistas de una anécdota que creo que es ilustrativa, que puede servir para entender el papel que juegan determinados conjuntos, que juegan determinadas situaciones arqueológicas, en particular los pecios, para el estudio de algunos materiales de la antigüedad, en particular de los bronces, que tienen, frente a otro tipo de materiales, la característica, la propiedad de que se refunden. Cuando ya dejan de utilizarse, cuando ya dejan de ser prácticos, el bronce, esto no pasa con la cerámica, no pasa con el marfil, no pasa con otros, pues se refunde, se recicla, y seguimos teniendo bronce, pero ya no tenemos objeto, ¿no? La anécdota que les cuento, que posiblemente muchos de ustedes conozcan, es que cuando estos aviones volvían de sus incursiones en territorio enemigo, volvían llenos de agujeros, muy dañados. Entonces los pilotos y los militares de la Fuerza Aérea Norteamericana decían: esto hay que reforzarlo, estos aviones hay que protegerlos, porque es que si no nos vamos a quedar sin ellos. Entonces, claro, un avión le puedes poner hierro, le puedes poner chapa, pero hasta un cierto nivel, porque si le pones mucha no despega, ¿no? Entonces, claro, ellos dijeron, bueno, ¿y dónde? Después de hacer un estudio muy sesudo, dijeron, bueno, ¿dónde hay que reforzar estos aviones? Y dijeron, bueno, pues vamos a poner el hierro en las zonas donde más agujeros tienen, ¿no? Fue a hacer un estudio, insisto, importante. Pero hubo un ingeniero que les dijo: os estáis equivocando. Justamente donde hay que poner el hierro, donde hay que poner el material, es donde no hay agujeros, porque ahí es donde están los agujeros de los aviones que no han vuelto, de los aviones que han sido derribados y que se han caído al agua o que se han caído en el territorio enemigo, ¿no? O sea, la idea es que hay que tener en cuenta lo que no tenemos para poder valorar lo que tenemos. Y en ese sentido, un pecio nos da un poco la idea de la trascendencia que tiene esta anécdota para comprender la importancia de un pecio, ¿no? O sea, tiene un material que no tendría que haber llegado a tierra y que, por lo tanto, no tendríamos por qué haberlo encontrado en una situación arqueológica normal. Y por eso muchas veces el material que aparece en un pecio es muy distinto del que aparece en una excavación o del que aparece en tierra, sobre todo, como digo, en conjuntos de materiales como el bronce, en conjuntos de materiales que se pueden reciclar. Incidiendo un poquito más en ello, si vemos la línea de la biográfica de lo que son los objetos de bronce, que hoy ya tendemos a hacerlo un poquito más amplia que lo que se hacía hace unos años, no solo ya el ciclo de producción, comercio y uso, sino también el de recuperación arqueológica y valoración museográfica. Ya tenemos ciclos mucho más amplios.
El proceso de amortización de los objetos de bronce pues, puede ser múltiple. Tenemos la ritualización, que es el que quizá más nos gusta, cuando se incluyen los bronces en tumbas o se incluyen en depósitos de santuarios. Los encontramos completos, los encontramos bien depositados, eso da mucho gusto. Y esto normalmente lo recuperamos bien. El material de desecho, que es el que aparece normalmente en los poblados, en los basureros, también lo recuperamos en otras circunstancias, pero también. Pero el material de reciclaje, el material que se refunde, obviamente no lo recuperamos, ¿no? Y esta lógica, esta secuencia, los pecios la rompen. En los pecios encontramos bronces que en circunstancias normales no se habrían recuperado. Esto no es algo privativo del Bajo de la Campania, esto es algo que pasa en cualquier pecio que tenga bronces. Les pongo aquí un ejemplo del barco del SEC, que ustedes conocen bien, que se está volviendo a excavar, por cierto, en el cual aparecieron elementos realmente sorprendentes, como estas piezas de cráteras griegas, que no hay muchas, incluso en la propia Magna Grecia, que es donde más aparecen, no hay muchas. También aparecen el ejemplar de Derveni, que es quizás el culmen de la serie en cuanto a su decoración, en cuanto a su calidad. Pero, sin embargo, en las necrópolis ibéricas, en los poblados ibéricos, no las hay. Ni en las ciudades púnicas de esta época, de los siglos V y IV, tampoco las hay. Evidentemente, si en Calviá, si en Mallorca, hay una crátera en un barco hundido, debemos pensar que haberlas, habíalas, ¿no? Sin embargo, no se encuentran, ¿no? ¿Por qué no las encontramos? Pues simplemente porque un material como estas asas, que llegan a pesar más de 1 kilo, estas bases que son muy sólidas, son candidatos idóneos para ser reciclados, ¿no? Y un poco de lo mismo es lo que pasa con los bronces del Bajo de la Campana, en particular con conjuntos como los que ha expuesto antes la doctora Arévalo, o con la cama, que en conjunto pesa más de 5 kilos de bronce. O sea, son material que, debido a su masa, debido a su volumen, debido a su cantidad de metal, es candidato idóneo para poder ser reciclado. Y después de esta introducción vamos a intentar pasar ya a presentar, bueno, va a ser tanto un estudio como una presentación, el material suntuario. Sobre todo me voy a detener en los bronces, que es más propio de mi especialidad, y luego haré un repaso un poquito más breve a otros tipos de objetos suntuarios que también son menos conocidos porque, aunque se han mencionado que están en el barco, no se han publicado, sobre todo no se han visto imágenes suyas, ¿no? Empezando por los bronces, decir que quizás uno de los conjuntos más reconocibles sea el de estos soportes, también se les llama lampadarios, cimiaterios y chipriotas, entre comillas, porque, bueno, aunque es el nombre del tipo, realmente no son todos de Chipre, ¿no? Son dos, esa es la foto de tal cual están en la vitrina. Esta es la foto de cómo apareció uno de ellos en el fondo del mar, una foto, lógicamente, del equipo de excavación. Y aquí aparece tal cual salió el pequeño de ellos, el más pequeño, el más incompleto, tal como salió del agua. Y el otro igual, aquí es como apareció en el fondo del mar. Y aquí es como salió, bueno, este estaba ya restaurado. Estos soportes, estos objetos, forman parte de una serie de productos bastante bien conocida, bastante amplia. El catálogo más reciente lo hizo una investigadora alemana, una colega, Barbel Mostar, hace ya algunos años. Se incluye en torno a un centenar ya de este tipo de objetos, aunque tienen distintas tipologías. La mayor parte proceden de Chipre, de ahí que se conozcan como chipriotas, pero aparecen en otros sitios, aparecen evidentemente aquí en el entorno occidental, aparecen en Cerdeña, aparecen en Levante, aparecen en más sitios. No se tiene muy claro la función que tenían, no se sabe muy bien para qué servían. Se han identificado como timiaterios, pero cuando aparecen en contextos cerrados no aparecen con cazoletas. Se han identificado como lampadarios, pero cuando aparecen en contextos cerrados no aparecen con lucernas. Hay quien dice que posiblemente serían para portar antorchas, en ese sentido la forma sí que se ajusta a ello, y es quizás la función que más se hace. En relación con eso, y a título de anécdota, bueno, decir que aparecen en la película de Alejandro Magno ahí de una forma un poco anacrónica. No sabemos qué hacen los macedonios con un lampadario fenicio 300 años después de su uso, pero bueno, Hollywood funciona así, ¿no?
Al margen de la función, lo que sí es evidente que tenían un papel cultural y ritual importantísimo y aparecen representados, si no ellos, cosas que se parecen mucho en la iconografía fenicia a lo largo de todo el proceso en que tiene desarrollo la propia iconografía fenicia, ¿no? Ahí tienen dos ejemplos de la clásica imagen de la mujer asomada a la ventana, creo que la de abajo de Nimrud ayer la pusieron también en otra intervención. Aparecen aquí abajo como soportes del alféizar de la ventana donde se asoma la diosa. Aparecen en escenas donde ya no hay divinidades, sino difuntos, como esta estela de Mocia, donde ya en un momento posterior al propio desarrollo de los soportes de bronce, de las piezas reales en forma de columna, posiblemente simbolizando lo que es la entrada del difunto a la otra vida, y también en este kiosco, en este baldaquino de un escarabeo de zarros de Cerdeña, en este caso dignificando el contexto, dignificando el espacio donde tiene lugar la epifanía de una divinidad masculina con hacha fenestrada y sobre un trono de esfinges aladas. Pero aparte de esto, creo que es interesante de cara al estudio del contenido del barco el tema de la producción. Hace ya tiempo, estudiando tanto el material occidental como el de Chipre, detecté que había algunas diferencias en la composición de estos objetos que están hechos por piezas. Había dos formas fundamentales de hacerlo, sobre todo en lo que se refiere a la unión superior de las flores con el resto del tallo. Una que podemos llamar de casquete y otra que podemos llamar de tres pestañas. Aquí aparece el sistema 1. Ven que en este caso la línea de unión se ve por abajo y en el sistema 2 la línea de unión se ve aquí arriba. No me importa que no lo vean bien porque realmente no se tiene que ver bien. Es un detalle técnico de fabricación que no está hecho para que se vea. Entonces, la importancia es cuando lo detectamos después porque tipológicamente son idénticos, ¿no? O sea que hay que verlo cuando se examinen las piezas directamente. Bueno, esta es una para que se vea bien cómo son las de tres pestañas. En este caso, en una pieza muy excepcional que es el Timioterio de Villagarcía en el Museo de Badajoz. Lo que es realmente relevante es la distribución geográfica de esos dos sistemas de fabricación que, como digo, son un detalle técnico que solo podemos atribuir a una rutina de un taller o de un conjunto de talleres. Y los de las tres patillas se orientan todos, se localizan todos en Occidente, y los del casquete se localizan todos en Oriente. O sea, es una cosa clarísima, no hay ninguna interferencia hasta ahora, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que el sistema B, el sistema de las tres patillas, es un sistema de fabricación propiamente occidental. Y los dos lampadarios o los dos soportes del bajo de la campana tienen los dos el sistema de fabricación occidental. Tienen los dos las tres patillas, aquí se ve claramente porque además se ve mejor en la vitrina cuando se ve. Y aquí se ve claramente también que tiene la línea de separación por arriba. O sea, son producciones occidentales. Cuando decimos que son producciones occidentales, realmente tampoco es decir gran cosa. Es mercancía, solo hay dos. Y además en el barco cabe una posibilidad elevada de que hubiera una zona de santuario relacionada con el pedestal, ¿no? Entonces, ¿es mercancía o forman parte del pequeño complejo sacro que tiene el barco para celebrar cultos, para celebrar ceremonias allí? Bueno, eso es una incógnita que creo que será difícil de solventar en el estado actual del conocimiento que tenemos, ¿no? No sé, no le he pedido a Juan, se lo tendré que pedir algún día, la distribución del material dentro de la planimetría general de la excavación, pero bueno, son piezas muy móviles. Tampoco creo que en este sentido vayamos a obtener grandes datos que vayan a ayudar mucho. Bien. Ha aparecido también algo de vajilla. En los trabajos que se han publicado se mencionan, pero nunca se han visto. Creo que los van a ver ustedes ahora por primera vez. Voy a destacar dos soportes para asas. El de arriba, un poco tosco, es un asa vertical, una sola asa, con los remaches de unión al cuerpo de la vasija. Son vasijas de formato bastante amplio. Es una pieza muy original. En Occidente, en esta época, no se fabrican cosas de este tipo, por lo menos no se conocen. Hay unos calderos del bronce final en la zona de Chipre, llegan hasta Italia, los hay también en Oriente, pero son del bronce final. Del siglo X en adelante es muy raro, por no decir que son inexistentes. Y además tienen algunos componentes, en particular la decoración en espiral de los soportes, que, bueno, y luego el asa es una anilla, aquí
no sé si lo están viendo ustedes, que la anilla no cierra. O sea que es una pieza muy especial. Realmente no me siento cómodo con ella, ni relacionándola con la tradición del bronce final, ni con la tradición del primer milenio, porque no hay cosas en el primer milenio, hay que tratarlo un poco mejor. Y luego esta otra, que sí recuerda un poco más a cosas conocidas, en particular a la familia de los braseros hispánicos, aunque hay que tener en cuenta que la producción peninsular de braseros, que es como se llaman estas vasijas, aunque realmente no son braseros, la propia del siglo VII, del siglo VI, la coetánea del barco, se desarrolla con bordes anchos, con bordes rectos, que luego tienen el soporte por debajo. Mientras que la más tardía, la más avanzada, es la que correspondería a esta, que son los que llamamos ibéricos. Entonces, esto entra un poco en contradicción con la cronología propia que conocemos en la península ibérica. Sin embargo, hay ya algunos elementos claramente antiguos, como este brasero de Angorrilla, que apareció en una tumba del siglo VII, que tiene ya los soportes laterales. O sea, empezamos a tener ya algunos elementos, no muchos, de conexión cronológica que podrían encajar bien aquí. Y los elementos de esta época que aparecen en Chipre y que aparecen en el Levante también son de conexión lateral. O sea que posiblemente lo que tengamos aquí en el bajo de la campana sea un elemento de esta época, pero oriental, no una producción occidental. Producciones orientales que ya han empezado también a aparecer en otros contextos dentro de la península ibérica, pero de una manera muy escasa todavía, y que estamos empezando a detectar. Este es una bandeja de ese tipo que hemos visto antes en Chipre, que acaba de aparecer, acaban de publicarse de unas tumbas de la joya. Serían las primeras. En cualquier caso, son distintas, ¿eh? O sea, este tipo de soporte, al que le faltan, lamentablemente le faltan los extremos, no sabemos bien cuál es la tipología que tendría, pero son distintos de los que conocemos hasta ahora en la península ibérica. Bueno, quizás el conjunto más destacable sea el de la cama. La cama es una pieza absolutamente excepcional, como todos ustedes conocen, con muy pocos parangones en el resto del Mediterráneo, ¿no? Aquí tenemos lo que sería una de las esquinas y aquí un fragmento tal y como apareció en el fondo del mar. Aquí el conjunto, el equipo de excavación ya dijo que aparecía empaquetada para ahorrar espacio dentro del barco y bueno, aquí se ve cómo se encontró, como las piezas de las esquinas se encajan, se encastran unas dentro de otras para precisamente ese sistema de embalaje. Bueno, esta es la esquina y estas son las patas, las conocen ustedes bien porque están expuestas en la vitrina. Ya en los primeros estadios de la excavación se hicieron radiografías que permitían ver que, a pesar de que estaba sucia, la cama era algo más compleja, tenía unas molduras en el interior y bueno, luego ya cuando se ha limpiado con mucha paciencia y con mucha dedicación, la foto, pido disculpas porque es una foto que hice hace algunos años desde la vitrina. Se ve que tiene estas molduras aquí que imitan un poco el torneo de la madera y algunos elementos decorativos. Es un mueble bastante sobrio, pero tiene algunos elementos decorativos como estos papiros que emulan las decoraciones egipcias en las zonas de unión de los travesaños. Pues son algunas de las reconstrucciones que se han hecho. Esta es la que hizo el equipo de excavación al principio, cuando todavía no se habían limpiado las patas, y esta también es una foto hecha desde la vitrina, por eso es muy mala. Es la que se ha hecho ya aquí en el museo, la que aparece en la vitrina con fines didácticos. La cama son 4 esquinas y 2 patas, aunque no está claro que este travesaño de aquí sea continuo porque está interrumpido en el conjunto de piezas y entonces es posible que fueran 2. El otro día estuve viéndola y bueno, hay algunas cosas que parecen claras. Los tubos de las esquinas no encajan directamente con las patas, tendrían que tener un elemento de madera intermedio que posiblemente las subieran un poco sobre el tamaño de 30 centímetros que tienen las patas actualmente. Bueno, estas son las esquinas nuestras y estos son los pocos paralelos que hay. Hay una esquina igual en un hipogeo en Zarros, una tumba que tiene un largo recorrido cronológico, con lo cual tampoco ayuda mucho, y otra en el Ereo de Samos, que es esta de aquí abajo. La de arriba ya hacían referencia a ella, Juan, y las publicaciones que se han hecho del bajo. La de abajo no tanto,
pero son prácticamente iguales. Aparte de estar más completa, las esquinas del bajo son algo más complejas. Estas tienen 4 salidas y la del bajo tiene 5. El nivel de listones que tendría un listón añadido en la parte de abajo. No sé si esto sería como el chiste del catalán, que la nuestra es mejor, pero en cualquier caso sí que es más completa y sí que requiere una cantidad de trabajo superior tanto a la de Zarros como a la de Samos, ¿no? Y eso es a lo que se parece, pero creo que es importante también hacer un poco de repaso a lo que no se parece la cama del bajo, ¿no? He dicho que la decoración emula a la iconografía, el papiro propio del mundo egipcio. Sin embargo, cuando nos adentramos en el mundo de las camas egipcias, que se conocen relativamente bien debido a las condiciones de conservación que se dan allí en Egipto, vemos que la mayor parte de ellas, por no decir todas, son camas lignarias, apenas tienen elementos metálicos. Y cuando tiene alguna, como esta de aquí abajo, de la tumba de Tutankamón, tienen algún elemento metálico, que son estas bisagras de aquí, no es para montarlas, sino justamente para plegarlas. Es una cosa extraordinaria, además una cosa excepcional, que se da en esta cama, pero como digo, en Egipto es muy raro que las camas, que los lechos tengan elementos de metal y desde luego no en el modo en que aparecen en la cama del bajo. Los ejemplos que traigo de Egipto son del Imperio Nuevo, son del segundo milenio. Realmente las camas de las dinastías cusitas o saítas, que son un poco las que por razones cronológicas nos interesan aquí, no se conocen, no tenemos ajuares de esta riqueza ni de este estado de conservación que sean coetáneas a las nuestras, ¿no? Algo diferente pasa con el mundo neoasirio. Sí que aparecen elementos metálicos, pero son muy distintos. He dicho antes que la cama es muy sobria, sin embargo el mobiliario asirio es un mobiliario muy recargado. Traigo las asirias y traigo las egipcias porque son los dos puntos, tanto Egipto como Mesopotamia, donde se inspira toda la producción de iconografía y de artesanía fenicia del momento. No lo he dicho, pero creo que es importante decirlo así. También hay bastante material, sobre todo en INRUP, de mobiliario, que permite reconocer, como ven, se ve que es un mobiliario muy recargado, con todas estos apliques son metálicos, se han encontrado bastante en las excavaciones, desde Layar hasta Barnet, hay bastante material en el British. Es un material que luego te permite reconocer que las escenas representadas en los relieves son muy fieles. Aquí tenemos estas patas arracimadas que aparecen luego también en bronce. Y salvo alguna excepción, como este bastidor de aquí, que tampoco es exactamente asirio, es de la zona de Urartu, y que son, digo, excepciones, tampoco se sabe muy bien si es una cama o es un trono, no emulan, o sea, no recuerdan al lecho que tenemos en el bajo. No pasa lo mismo con la mayor parte de las camas mediterráneas. El otro día hablamos con José Ángel de la de Chipre. La de Chipre es una cama de madera forrada de marfil, no aparece el metal por ningún sitio. Y cuando encontramos camas donde interviene el metal, donde interviene el bronce hasta la saciedad, como la de la tumba Regolini Galassi en centro Italia, que es también coetánea de la del bajo, un poquito más antigua quizá, vemos que es algo completamente distinto, aparte que es algo único. Esta cama es un cama o somier, como se le quiera llamar, es realmente un hapax, no hay nada igual en todo el Mediterráneo, ¿no? Y en la península ibérica pasa algo parecido, pero no exactamente igual. La cama que mejor conocemos es el conjunto de bronces del Torrejón de Abajo, en el Museo de Cáceres, que estudié yo ya hace bastantes años, y está formada por un conjunto de tubos con decoración zoomorfa y antropomorfa que se acoplan entre sí y permiten componer unas esquinas que, bueno, no digo que sean lo mismo que lo del bajo, pero sí que lo recuerdan un poco en cuanto a esta disposición triédrica, mucho más sobria en cuanto a la decoración, por supuesto, pero estos triedros sí que recuerdan un poquito a la composición de la esquina que tenemos aquí en cuanto a su composición. Desde el punto de vista de la elaboración, ellos han tenido que hacer 3 fundiciones para lo que el equipo de broncistas del bajo ha hecho en una sola fundición.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero habida cuenta de que estamos en el contexto fenicio colonial orientalizante de la península ibérica, no sería descartable que la cama del Torrejón, que apareció antes, se inspirara un poco en los procedimientos, se inspirara un poco en las formas de hacer de la cama del Bajo de la Campana, con todas sus diferencias decorativas, que por supuesto son enormes, ¿no? Entonces, después de hacer este repaso brevísimo y larguísimo, a lo largo del Mediterráneo, el resultado que se obtiene es que este tipo de camas presentan una dispersión que es como muy propia del mundo fenicio, ¿no? Aparecen en Samos, aparecen en Cerdeña, aparecen en Occidente y con toda su extrañeza no aparecen en Levante, pero esto es muy propio de toda la producción fenicia porque lo que ocurre en Levante en la Edad del Hierro es eso, que realmente no aparecen este tipo de bronces, igual que tampoco aparecen marfiles, igual que tampoco aparecen otras producciones suntuarias, ¿no? De tal manera que lo más posible es que sea un prototipo de cama propiamente fenicia, del cual conocemos muy poquito, pero que, bueno, ahora resulta que tenemos una completa, ¿no? Y que permitiría complementar el elenco de camas pues, egipcias, griegas, asirias, etruscas, que se conocen con un modelo completamente distinto del que empezamos a tener ya algunas piezas, ¿no? Y digo que es importante porque en el mayor manual, en el mayor tratado de muebles fenicios que se hizo, que es el de Google, el capítulo de las camas es inexistente, o sea, no hay un capítulo de camas. El trabajo de Google se basa básicamente en la iconografía, sobre todo en la iconografía sigilar, y no aparecen siquiera representadas camas, no digamos ya material. Por todo ello, insisto en que el lecho del Bajo de la Campana es de una importancia extraordinaria, ¿no? Aparte del estado de conservación que tiene, que es excepcional. Pasando a otros bronces, los ponderables, por supuesto, no los voy a tratar porque ya los ha desarrollado la doctora Arévalo. El brazo es también una pieza muy singular. Se ha dicho de él que podía ser un bastón de mando. Yo creía que más bien se podía parecer a un abanico. Hay algunos abanicos en Egipto que recuerdan un poco, conviene mirarlos mejor así, a esta forma acodada. Y normalmente cuando se trabajan estas formas vegetales se suele imitar con toda la pieza un componente vegetal, ¿no? Aquí tienen estos sépalos y entonces luego las plumas de avestruz, no sé si lo he dicho, pero también es del Imperio Nuevo. Da la impresión de que todo ello es una composición vegetal. Debemos pensar también que si aquí se han trabajado estos sépalos es porque aquí habría algo que también tendría una estructura compositiva similar. Y yo esa es la idea que traía antes de venir aquí y me voy a ir muy contento porque resulta que yo no había visto nunca la superficie esta, pero la vi el otro día, la vi hace 2 días aquí y tiene los agujeros propios de soportar, si no directamente las plumas, al menos sí un bastidor que permita montar las plumas. O sea que creo que es bastante viable la hipótesis de que esto sea un mango de un abanico que se usaría así y no de la otra manera. De abanicos sabemos muy pocos. Creo que ayer Ana proyectó un marfil de alcantarilla donde aparece en un carro un personaje con un abanico, con lo cual, bueno, ya tenemos constancia de que en el periodo orientalizante, en la península ibérica, hay abanicos. O sea que tampoco sería muy arriesgado decir que es un abanico. En Etruria los hay, de un formato completamente distinto, pero bueno, creo que es una hipótesis viable. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Pues pasando a otros grupos de objetos suntuarios, los que hemos estado trabajando estos días son los alabastros, huevos de avestruz, algo de marfil, no mucho, y unas peinas de madera que todas ellas están mencionadas, así muy de pasada, en los trabajos que se han publicado hasta ahora, pero no ha habido representación gráfica prácticamente de ninguna y tampoco se han tratado en mucha profundidad, ¿no? Empezando por los alabastros, se conservan fragmentos de cuatro vasos. Son vasos de un tamaño considerable. Hemos realizado recientemente, a raíz del estudio del material de la Cruz del Negro, una revisión de los vasos de alabastro que hay en la península ibérica, para llegar a la conclusión de que hay una disociación importante entre el material que se queda en la costa en los poblados y necrópolis fenicios y el que circula hacia el interior. Digamos, estas grandes urnas, que en algún caso llegan a tener hasta 60 centímetros de altura, vasos de unas dimensiones extraordinarias,
no entran al interior, no las vamos a encontrar nunca en necrópolis indígenas. Si ustedes quieren tartésicas, a mí lo de tartésico me lo ha prohibido el médico. Y por el contrario, en el Valle del Guadalquivir, en otras zonas, los vasos de alabastro que encontramos son todos de unas dimensiones minúsculas. Y los vasos que aparecen en el pecio, los vasos que aparecen en el bajo de la campana, son todos de dimensiones considerables. En algunos casos tienen más de 1 centímetro de grosor la pared. Aquí he hecho una simulación, están hechos a la misma escala. Estos son unos vasos que hay en la Hispanic Society que se atribuyen a la Cruz del Negro, y este sería el tamaño real en relación con estos que tiene el fragmento del bajo, el fragmento que mejor se conserva del bajo. Estamos hablando de unos vasos de un tamaño considerable, y cuando menos había 4, ¿no? O sea, una cosa importante. Los típicos vasos, incluso más grande que este, yo fui muy prudente porque no había visto el material cuando monté el PowerPoint en casa, pero después de verlos me atrevería a poner vasos más grandes incluso que este de la laurita, ¿no? Con los huevos de avestruz pasa un poco igual. Aquí no están todos, hay algunos más, pero bueno, todo se conserva más o menos en el mismo estado. Pero el estado de la investigación de los huevos de avestruz, aquí está el mapa del trabajo de Savio, aunque hay algunos en territorio interior, en Carmona hay 2, en la Cruz del Negro, en La Joya hay 1, en el Carambola hay algún fragmento, pero la distribución general de los huevos de avestruz es sobre todo en territorio fenicio, en tumbas y menos en hábitats, pero sobre todo en tumbas de población que identificamos como población fenicia, ¿no? O sea que están siguiendo una pauta muy parecida a lo que hemos visto con los alabastros y a lo que hemos visto también con los bronces. Y el marfil es muy curioso porque contrasta mucho la gran cantidad de marfil en bruto que vimos ayer por la tarde en una sesión prácticamente específica, con la escasez de productos de marfil que hay en el contenido del barco, en la carga. Y además llama la atención que el tipo de marfil que hay dentro del barco es un marfil muy original también, es un marfil muy extraño de encontrar en otros sitios. Lo que se conserva sobre todo, que también se hace mención a ello, es esta base anular, que seguramente yo creo que con buen criterio se ha relacionado con un soporte para huevos, y algunos mangos de cuchillo que en general cuando se comparan con los que aparecen en las necrópolis indígenas son un poquito más grandes, son un poquito más desarrollados, más destacados. O sea que, y en esto también coincide con lo que observamos en el mundo fenicio. O sea, en una necrópolis fenicia, incluso en los poblados fenicios, es muy raro encontrar marfil, ¿no? Y bueno, el tema de las peinas lo traigo, no sé si lo podemos considerar como un bien suntuario, pero sí en cualquier caso como un material tan excepcional como los anteriores que hemos estado repasando. Son peinas de madera, aparecen en una cantidad importante, aparecen en torno a 15 o 20 peines o peinas de este tipo, y en algunos casos se conservan prácticamente completas. Tienen todos la misma decoración, unas líneas paralelas que forman una metopa, incisas muy finamente, una decoración muy sencilla que permite ir siguiendo las líneas de las púas, que como casi todas las peinas que se conocen en la antigüedad tienen 2 calibres distintos. Hay una línea de púas finas y una línea de púas un poquito más gruesas, más desarrolladas. Naturalmente, cuando vemos peinas de este tipo en Occidente, relacionadas con un contexto fenicio, a lo primero que nos vamos es a todo el enorme conjunto de peines de marfil que han aparecido en múltiples tumbas, en necrópolis orientalizantes. Estas concretamente son de la Cruz del Negro, pero las hay en muchas más necrópolis. Sin embargo, tienen muchas diferencias con ellas, no solo ya porque están hechas en madera y las otras están hechas en un material realmente suntuario como es el marfil, sino por la continua falta de decoración. Las tumbas del interior siempre aparecen decoradas, además con una iconografía, con unas temáticas riquísimas, y luego porque suelen tener 2 guías de púas, mientras que los peines tienen normalmente una, salvo alguna excepción, ¿no? Y cuando se dan estas circunstancias, normalmente en vez de interpretarse como peines, se suelen interpretar como peinas o lendreras
estarían más bien orientadas a la higiene personal, al repaso del pelo para eliminar liendres y para eliminar piojos y para eliminar el tipo de parásitos que aparecen en el cabello si no se trata mucho, ¿no? Y en ese sentido hay un hallazgo reciente en la Xis, que es una zona donde bueno, tiene mucha relación con el mundo fenicio, que parece que le da un poco la razón a quienes piensan que este tipo de utillaje se empleaba para eso, ¿no? Es un peine muy pequeñito, o una peina muy pequeñita, no tiene más de 3 centímetros de longitud, y han querido identificar lo que sería la quitina de un huevo de parásito, de un huevo de un parásito, y luego hay una inscripción que luego ellos han interpretado como que dice que este colmillo arranque los piojos del cabello y de la barba. Lo estuvimos el otro día comentando con José Ángel, él tiene muchas dudas sobre la veracidad de esta interpretación. Yo, si José Ángel tiene dudas, yo también las tengo. Y bueno, les transmito a ustedes mis dudas, porque la duda siempre es filosófica, ¿no? Recapitulando un poco sobre el conjunto de objetos de bronces y el resto de objetos suntuarios que hemos ido viendo, decir que en conjunto la mayoría de las producciones son extrapeninsulares, no son productos de la península ibérica. Únicamente los soportes podrían ser productos occidentales, con la duda que me suscita el que sean parte de la carga o el que sean parte del equipo ritual del barco, ¿no? El cargamento nos permite reconocer por primera vez tipos de material fenicio, como es el caso de la cama. Es la primera vez que tenemos una cama que podemos reconocer como propiamente fenicia. La tenemos en zarros, no la tenemos en el interior, o sea que esto es una cosa que está relativamente clara. La impresión que da es que este material está orientado a un consumo prioritariamente fenicio. No lo encontramos en el interior, no lo encontramos en los alabastros, no aparecen en las tumbas interior, el tipo de bronce no aparece en el interior, y se queda orientado al consumo de las ciudades y de las factorías de la costa. Al tratarse, como he dicho antes, bueno, otro tipo de objetos suntuarios refrendan el modelo de los objetos de bronces, y al tratarse de un pecio encontramos un tipo de material que no aparece tampoco en las colonias fenicias, porque allí las tradiciones culturales son muy distintas. En las tumbas fenicias normalmente no aparece bronce. Este material, que sin duda se estaba utilizando en las colonias fenicias, seguramente se refundía, y por eso no lo encontramos en las excavaciones de tierra adentro. Por lo tanto, también nos sirve como lección para no aplicar el sesgo de supervivencia, que es como se llama lo que les contaba antes de los aviones, de forma técnica. Y para terminar, yo que vengo de tierra adentro, donde apenas vemos el agua, un pequeño homenaje del respeto que me merece a mí el mar, la admiración que me merece quien se mete aquí en estas profundidades a hacer estos trabajos tan peligrosos y tan arriesgados, que luego tienen estos resultados que al final nos benefician a todos. Así que muchas gracias a vosotros como equipo, muchas gracias a ustedes por su atención.